Todo empezó cuando decidí irme de casa de mi madre. A los 24 años ya tenía un trabajo no muy bien pagado, pero estable. Mi madre tenía otros 2 hijos que aún estaban en el colegio, así que se alegró de que me fuera, aunque no lo dijo. Enseguida me puse a buscar un anuncio en internet para alquilar un piso. Había bastantes ofertas, pero todas no me convencían ni por el precio, ni por la distancia al trabajo, ni por las condiciones. Tras una semana de búsqueda, por fin tuve suerte. Encontré un sitio estupendo para vivir. Un piso de una habitación en la 50ª planta en un barrio agradable, no lejos del trabajo. Estaba limpio y bien mantenido. Sorprendentemente, el precio era bastante bajo. Cuando pregunté, la casera me dijo que necesitaba alquilar el piso más rápido, y yo no presioné, y para nada. La mudanza fue rápida y fácil. Me llevé algunas cosas por primera vez, y el resto pensaba trasladarlo poco a poco. La casera me dejó su número de teléfono para que pudiera transferirle el pago y ponerme en contacto con ella en caso necesario. Deshice las maletas y coloqué las cosas en el armario. Puse las cosas en orden. Las reorganicé un poco. No me di cuenta de que era de noche. Quería hacer una pausa y comer algo. Decidí ir en busca de alguna cafetería decente. Abrí el móvil y busqué en los mapas. Al no encontrar nada interesante cerca, me dirigí a la tienda más cercana. Era una tarde fresca de finales de verano. El trayecto duró 10 o 15 minutos. Fuera estaba oscureciendo y no había gente. Al entrar en la tienda sonó el timbre de la puerta. Un vendedor ceñudo salió a recibirme. Me miró con sus ojillos enfadados, claramente descontento de verme. Confundida, murmuré algo inaudible sobre que necesitaba algo para cenar y me marché, intentando no pensar en la mirada. Mientras corría entre las filas, me llamó la atención una mujer mayor de aspecto extraño. Estaba de espaldas a mí. Llevaba sobre los hombros un chal viejo y raído que le colgaba casi hasta el suelo. Tenía el pelo gris, largo y sin peinar. La anciana tenía un aspecto muy desaliñado. No podía verle la cara, pero percibía en ella algo muy repulsivo, incluso peligroso. Parecía que si la veía de frente, algo irreparable, algo terrible ocurriría. Involuntariamente, me detuve como un pasmarote. La figura de la mujer permanecía inmóvil. Su rostro miraba fijamente a una esquina vacía. ¿Qué? ¿Por qué está mirando a una esquina vacía? Mientras los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, vi que la anciana empezaba a girarse lentamente en mi dirección. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía frenéticamente. Tenía miedo de verle la cara, y al mismo tiempo no podía moverme. Parecía que tardaba una eternidad. Me sentía paralizada. La horrible figura estaba a punto de darse la vuelta cuando algo dentro de mí se rompió y salí corriendo. Lejos de la tienda, de vuelta a mi piso, mi fortaleza. Mi fortaleza. Tardé unos minutos en recorrer la distancia entre el supermercado y mi casa, y me estrellé contra la vivienda, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Intentando recuperar el aliento, cerré frenéticamente la puerta con todos los cerrojos y la cadena. Apoyando la frente en la puerta, cerré los ojos. Mi mente estaba completamente en blanco. No sé cuánto tardé en volver en mí. Cuando se me pasó el pánico, todo me pareció una broma tonta. ¿En serio? ¿Tenía miedo de una abuelita? A lo mejor es que no tiene a todo el mundo en casa, así que ella está fuera de compras y pasar el rato. Y desarreglada por la misma razón. Sonriendo mentalmente de mi impresionabilidad, entré en la habitación. ¡Mierda! Todavía no he comprado nada para comer. Tendré que esperar hasta mañana. Rebusqué en mi mochila y encontré un paquete de cigarrillos y unas bolsitas de té. No es mucho, pero es mejor que nada. Preparo el té y salgo al balcón. Puse la taza sobre una mesita y encendí un cigarrillo. Inhalando el humo y el aire de la noche de verano, me senté distraídamente en el taburete. Mientras pensaba en lo que había pasado en la tienda, sentí que alguien me miraba. Al mirar a mi alrededor, vi la figura de alguien a unos metros de mí, en un balcón cercano, girada en mi dirección. Era difícil ver quién era. Un hombre, una mujer, joven, mayor. Solo podía sentir claramente su mirada. Permanecía inmóvil,
como un maniquí. Un escalofrío desagradable me recorrió la espalda. Sorprendido, no se me ocurrió nada más inteligente que levantar la mano en señal de bienvenida. La silueta negra del balcón se hizo eco de mi saludo. Debería haber saludado en voz alta, pero algo me detuvo. Como aturdido, me quedé sentado con la mano levantada. Pasó al menos un minuto hasta que recobré el sentido. Apagué la colilla y abandoné el balcón a toda prisa. No podía desprenderme de la sensación de inquietud e inseguridad ante aquella figura espeluznante. ¿Estaban todos mirando a los nuevos inquilinos tan descaradamente? Cerré la puerta, corrí las cortinas de las ventanas y volví al centro de la habitación. En cuanto me di la vuelta, oí un gran traqueteo de hierros detrás de mí. Luego golpearon la ventana lenta y fuertemente. Me quedé helado, con el corazón desplomado y los oídos zumbándome de terror. Como si alguien me hubiera dado una patada, salí volando hacia el cuarto de baño y me encerré dentro. La luz que había olvidado apagar al lavarme las manos estaba encendida. Acurrucada bajo el lavabo, intenté recuperar el aliento y estar lo más tranquila posible. Había silencio al otro lado de la puerta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me aventuré a salir del cuarto de baño. No tenía reloj ni teléfono, pero me pareció que había pasado el tiempo suficiente para que amaneciera. Me armé de valor, abrí el pestillo en silencio y giré el pomo. Miré a mi alrededor y no vi nada extraño. Todo estaba en silencio. Intentando no hacer ruido, caminé lentamente por el piso, escrutando cada rincón. Todo estaba como siempre. La ventana de la cocina no tenía sombra, y pude ver que fuera aún era de noche. Lo único que no veía era el balcón. Inspiré un par de veces, me enderecé y caminé con paso firme hacia las cortinas. Tras dudar unos instantes, corrí lentamente la cortina. Justo detrás, en el balcón, la misma anciana de la tienda me miraba fijamente. Su cara... Todavía sueño con ella. Los ojos en las cuencas huecas y oscuras parecían quemarme de rabia. Había un hueco donde estaba su nariz, como si no fuera un rostro humano, sino una calavera viviente con ojos ardientes. Sonreía, depredadora, fija, como una bestia que siente la anticipación de matar a su presa. Solo había un pensamiento en mi cabeza: correr. Correr tan rápido como pudiera. ¿Correr a dónde? No puedo salir, no conozco a mis vecinos. No sé si están con ella. Pensando frenéticamente, corrí de nuevo al baño y me metí debajo del lavabo. Esta vez me quedé allí mucho más tiempo. Finalmente volví a la habitación. El sol ya brillaba al otro lado de la ventana, atravesando las cortinas sueltas. Sin dudarlo ni un momento, me apresuré a tirar todas mis cosas, que no tenía muchas. Le escribí a la casera que me iba y que podía quedarse con la fianza durante un mes. Encontré un teléfono y pedí un taxi para ir a casa de mi madre. Después de echar un último vistazo al piso, salí al balcón y me asomé por la puerta. No había nadie. Había macetas rotas por todas partes y la barandilla de hierro estaba muy deformada. Me marché y nunca volví a la casa ni al barrio. Me he mudado hace poco. Le dejé a mi mujer una casa con un jardín precioso para atragantarse. No quiero nada de ella. Solo traje mis cosas y a Buddy, mi perro. Ese pequeño siempre me ha sido leal. A diferencia de Mary, es el único al que quiero en este puto mundo. Ahora es el único. Este piso está situado en uno de los pueblos menos tranquilos de Wyoming. Solo una habitación, un pequeño baño y una cocina. Es aún mejor. Ahora solo estamos Buddy y yo. Inmediatamente busqué un lugar para una tumbona y un cuenco para el perro. ¡Lugar!, ordené. Buddy movió alegremente su rabo rechoncho y se tumbó obedientemente en el pequeño colchón. «Buen chico», acaricié la cabeza del Rottweiler. Luego ordené tranquilamente mis pertenencias. Ana, la casera, tenía prisa por alquilarlo. Dijo que necesitaba el dinero urgentemente. No hubo problema. Pagué 2 meses de alquiler por adelantado. A ella no le importaba nada más, y a mí tampoco. Solo quería que me dejaran en paz y que no me molestaran. Era muy tarde. Hacía tiempo que había oscurecido. Salí a dar un paseo con Buddy. Hacía bastante frío, así que me puse la chaqueta. Caminamos entre los rascacielos nocturnos. Buddy, como siempre, se quedaba mucho tiempo en un sitio, intentando encontrar la posición correcta.
Respiré el aire nocturno de la ciudad y miré perezosamente las ventanas de las casas. Muchas ya no estaban iluminadas. Parecía que la gente de este barrio se iba a la cama muy temprano. Una ventana me llamó la atención. La luz se encendía y apagaba alternativamente. Observé este extraño fenómeno durante unos 5 minutos. Durante todo ese tiempo, las luces parpadeaban aleatoriamente. Mirando más de cerca, me di cuenta de que esa extraña ventana estaba al lado de la mía. ¿Qué demonios?, pensé. Buddy hizo lo suyo y tiró alegremente de la correa hacia casa. Cuando llegué a casa salí inmediatamente al balcón y miré a esa misma ventana. No lo entiendo. Pasó por mi mente. Era perfectamente normal. No había ninguna luz encendida. Encogiéndome de hombros, volví a entrar en la habitación. «Bueno, cariño, vamos a la cama», murmuré a mi fiel amigo de 4 patas. Buddy me miró fielmente a los ojos y metió el hocico bajo mi brazo. Le acaricié la cabeza distraídamente y me preparé para ir a la cama. Después de ducharme, extendí el sofá y me tumbé de lado. Mi perro dormitaba a mi lado en el sillón reclinable. Había sido un día ajetreado y difícil. No me di cuenta de cómo me había dormido. De repente se oyó un fuerte estruendo detrás de la pared. Di un respingo de sorpresa y Buddy se levantó al instante y se quedó mirando la pared. Tras una breve pausa, se oyó un arrastre silencioso y unos murmullos inaudibles. Mi perro gruñó de repente. Alargué la mano para abrazarlo y calmarlo, pero Buddy gruñó hasta que los sonidos se apagaron detrás del muro. Por la mañana, decidí reunirme con los vecinos de detrás del muro y averiguar qué eran esos extraños ruidos que salían de su piso por la noche y por qué parpadeaban las luces. Al acercarme a la puerta, oí claramente un olor repugnante, como si hubiera un vertedero cerca. Pellizcándome la nariz, hice unas breves llamadas. Nadie contestó. Después de llamar un par de veces más, me aseguré de que detrás de la puerta reinaba un silencio absoluto. Acerqué la oreja a la puerta y llamé suavemente. De repente, justo donde estaba mi oreja, el mismo golpe vino del otro lado. Me aparté bruscamente de la puerta. ¿Qué clase de lunáticos viven ahí dentro?, pensé. Decidí no meterme más con esos bichos raros y volví a mi habitación. Después de dar un paseo con Buddy, marqué el número de Ana. El teléfono sonó con largos pitidos. «Hola», cantó una voz de mujer tras unos pitidos. «Ana, soy Jake Hall, tu inquilino», comencé la conversación. «¿Sabes quién vive en el piso 38? Se hizo el silencio en el auricular durante unos segundos. «¿Por qué preguntas?», preguntó Ana. «Sí, hay un ruido. Hay unos ruidos en mitad de la noche. Y además apestan mucho», respondí. Ana volvió a quedarse en silencio. Luego, recapacitando, dijo: «No sé mucho de eso. Hay un abuelo muy raro que vive allí. Nunca lo he visto. Dicen que casi nunca sale de casa. Y también coge cosas del vertedero». «¿Qué? ¿Cómo que por qué?». Me quedé de piedra. «Bueno, ella tiene este turno. No recuerdo cómo se llama. En fin, una enfermedad así. Todo tipo de basura en casa», respondió mi interlocutor. «Sí», murmuré confuso. Tras despedirme de Ana, llevé a Buddy a casa y me fui a trabajar. El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Al llegar tarde a casa, saqué inmediatamente al perro fuera. Caminamos por la ruta que hicimos ayer. La calle estaba tan tranquila y desierta como ayer. Todavía casi todas las ventanas me miraban con negros agujeros sin fondo. La ventana de mi vecino loco parpadeaba de nuevo. «¿Qué demonios está pasando ahí?». No encontraba ninguna explicación a sus rarezas. Decidiendo no centrarme en ello, saqué a pasear al perro y nos dirigimos a casa. En casa, di de comer a Buddy, cenamos y nos fuimos a la cama. De repente, se oyó un extraño sonido de raspado procedente de la cocina. Fui a ver qué pasaba y mi amigo me siguió. En la cocina, estaba claro que los sonidos procedían del conducto de ventilación. Encendí la linterna de mi teléfono y retiré la rejilla. Cuando iluminé el interior de la rejilla, me quedé helada. En su interior,
Justo frente a mí había un abuelo pálido muerto que se arrastraba lentamente hacia mí. Iba vestido con unos harapos, el pelo largo y gris enmarañado. Y su cara. Dios, nunca había visto nada igual. Lo primero que me llamó la atención fue su mirada aguda, cortante como un cuchillo. Su nariz era un agujero abierto, de aspecto repugnante, y su boca se estiró en una sonrisa desagradable que me dio escalofríos. Por el amor de Dios, ¿qué es esta mierda? Retrocedí presa del pánico. En un santiamén, cogí el collar de Buddy y lo arrastré hasta el pasillo. Cerré la puerta de golpe y la apuntalé con la silla donde te quitas los zapatos. Aún tenía el teléfono en la mano. Llamé al 911. Mientras esperaba la ayuda me senté en el suelo, abracé a Buddy e intenté calmarlo. Shh, cariño. Todo va a ir bien, te lo prometo. María... Dios, lo siento mucho. He sido tan tonta. Sobreviviremos y volveremos a nuestro maravilloso hogar. Empezó hace unos meses, en cuanto me mudé. No puedo dar un paso en mi casa sin que mi vecino, que vive un piso más arriba, se fije en mí. En cuanto voy a algún sitio, pisa deliberadamente fuerte, como si imitara mi forma de andar. Si estoy cocinando, hace sonar las sartenes. Enciendo la aspiradora, y entonces la aspiradora se enciende arriba. Es enloquecedor. Es como si toda mi vida estuviera expuesta, y el vecino loco estuviera observando todos mis movimientos. No sé quién vive allí. He intentado ponerme en contacto con ellos un par de veces, pero no me abren la puerta. He invitado a amigos a mi casa varias veces, y todas las veces ha habido silencio. Si salía y dejaba a los chicos solos, no había ruido en el piso de arriba. He registrado el piso unas cuantas veces en busca de cámaras o micrófonos, todo despejado. He llamado a especialistas que casi desmontan el piso ladrillo a ladrillo, nada raro. Antes era tolerable, pero hace unos días algo cambió. El loco del piso de arriba empezó a hacer ruidos mucho más fuertes y furiosos. Parecía enfadarlo mucho con mi mera existencia. Cada día la rabia crece. La policía no me cree. No ven ningún delito. Ayer vi un agujero en el techo. Un agujero diminuto. Nunca me habría dado cuenta si no lo hubiera mirado accidentalmente en el momento en que se produjo un movimiento. Me levanté temeroso de la silla y huí a la otra habitación. Por supuesto, mi huida estuvo acompañada de fuertes pisotones procedentes del piso de arriba. No salí del dormitorio hasta por la mañana. Por la mañana, armándome de valor, inspeccioné el techo. No había ningún agujero. ¿Cómo era posible? Me subí a la escalera y palpé cada milímetro del techo. Cuando estaba a punto de bajar, de repente se oyó un estruendo tan fuerte desde arriba que me caí sorprendido. Oí un crujido, me dolía la pierna y perdí el conocimiento. Me desperté de madrugada en el suelo. La maldita escalera estaba a mi lado. Al intentar moverme, sentí un dolor agudo en el tobillo. Jadeando por la sensación, miré a mi alrededor en busca de mi teléfono. Un par de farolas brillaban al otro lado de la ventana, lo que me daba algo de visibilidad. Al mirar a mi alrededor, me llamó la atención un movimiento en el techo. La luz del farol iluminaba una esquina de la habitación. Me quedé atónito ante lo que vi. Había un pequeño agujero en el techo del que sobresalía un dedo. Se movía, abriéndose paso. El agujero se hizo más grande, como si no fuera hormigón sólido, sino agua, de la que ya se veía una mano. Observé horrorizada cómo alguien o algo se abría paso hasta mi habitación. Mientras tanto, el agujero se extendía como un charco negro. Ahora se veía un segundo brazo. Pálido como la muerte, colgaba sin fuerzas del techo. Mi mente estaba completamente vacía. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Me había convertido en un único bulto de horror agarrotado que palpitaba de agonía, pero que no podía librarse de las ataduras. La criatura se acercaba lentamente, sumiéndome cada vez más en un pánico silencioso a cada segundo que pasaba. Apareció una cabeza. Tenía el pelo negro y enmarañado. Colgaba casi hasta el suelo, cubriendo el rostro del monstruo. Cuando la figura apareció a más de media altura, se volvió hacia el techo. Trepando por la grieta, el monstruo se posó en él como una mosca.
Se me cortó la respiración cuando me di cuenta de que avanzaba hacia mí. La criatura se arrastraba lentamente, como a cámara lenta. No podía respirar por el renovado terror. La repentina idea de ¡corre! Se agitó en mi cabeza como un pequeño bulto histérico. Pero no me atrevía a moverme. Con la mirada fija en la pesadilla que se acercaba a mí, intenté frenéticamente respirar y hacer que mi cuerpo se moviera. Pero no me escuchaba, acercándome cada vez más a la muerte. Mientras tanto, el monstruo del techo estaba justo encima de mí. Su pelo me llegaba a la cara. Estaba gravemente frío. Entonces la criatura se curvó de forma antinatural sobre mí. Unos centímetros nos separaban. Levantó su rostro hacia mí, sin prisa. Esto no puede ser verdad. Es un sueño. Latía convulsivamente en mi cabeza. El miedo me atravesó con una descarga eléctrica. Mi corazón pareció dejar de latir. El rostro del monstruo reflejaba un odio feroz. Parecía querer destrozarme. Sus ojos, como cuchillas, se clavaban en mi cuerpo indefenso. ¡Que Dios me ayude! Solo pude susurrar, sintiendo que unos dedos helados me aferraban el cuello. Luego vino una segunda ráfaga de dolor insoportable, tras la cual me desmayé. Cuando recobré el conocimiento sentí el calor de la luz del sol en la cara. Me levanté de un salto con una mueca de dolor en la pierna. No había nada en el techo, ni agujeros ni monstruos. Rodé lentamente sobre mi estómago, buscando mi teléfono con los ojos. Lo alcancé y marqué el número de la ambulancia. Les advertí de que no podía moverme y necesitaba echar la puerta abajo. Luego llamé a mi mejor amiga. Le dije que estaba muy enferma y que no iba a volver a este piso. Más tarde, en el hospital, me visitó y me dijo que tenía mis cosas. Acordamos que me quedaría con ella por el momento. Presa del pánico, le pregunté si tenía noticias de mi vecina. Me dijo que, cuando había venido a buscar mis cosas, había estado hablando con el vecino de enfrente. Cuando se trató del ruido del piso de arriba, el vecino se mostró muy sorprendido. Dijo que hacía varios años que no vivía nadie en el piso de arriba. «Alejandro, su capuchino con jarabe de coco está listo», grité. Mirando a mi alrededor, no pude encontrar al hombre que había hecho ese pedido hace 5 minutos con la mirada. Rodé los ojos y coloqué la taza en la mesa. Siempre pido a la gente que no se aleje demasiado porque la bebida estará lista en un par de minutos. Pero la gente no escucha. Si va a beber café frío, ese es su problema. Yo avisé. Dándome la vuelta empecé a preparar los siguientes pedidos. Un par de personas ya habían recogido sus bebidas, pero esta taza seguía en su lugar. Intenté llamar al hombre que había ordenado café. Escaneando las mesas en la cafetería, no lo vi. Aparentemente se había ido y olvidado el café. Tomé la taza y vertí su contenido. El resto de mi día laboral transcurrió sin incidentes, pero aún así me preocupaba que ese hombre apareciera y empezara a quejarse por su bebida no recogida. Trabajar con personas sigue siendo muy complicado. Al final del día cerré la cafetería y me dirigí a casa. Cuando mi autobús llegó a la parada, pagué mi billete y me senté en mi asiento favorito. Siempre regresaba del trabajo muy tarde. El autobús estaba vacío, o solo había 1 o 2 pasajeros aleatorios. Por lo tanto, mi asiento junto a la ventana, cerca de la puerta de entrada, siempre estaba libre para mí. Del cansancio, incluso empecé a quedarme dormida un poco. Cuando anunciaron que mi parada sería la siguiente, abrí los ojos. Tomé mi mochila y me levanté, dirigiéndome hacia la puerta. Un hombre llamó mi atención, también levantándose cuando anunciaron la parada. Cuando entré en el autobús, no lo vi. Probablemente se había bajado en una de las paradas. Las puertas se abrieron y salí. El hombre iba un poco delante de mí y doblamos en las mismas esquinas. Si hubiera estado detrás de mí a esa hora tan tardía, probablemente me habría asustado. Pero dado que no veía hacia dónde me dirigía, estábamos simplemente yendo en la misma dirección. Cuando llegamos a mi casa, aceleré el paso y lo adelanté ligeramente. Al llegar al vestíbulo empecé a rebuscar en mi mochila. No podía encontrar las llaves. ¿Me permite abrir? Escuché una voz masculina detrás de mí. Me di la vuelta y vi al hombre que había estado delante de mí desde la parada del autobús. Era extraño que no lo conociera. Había vivido en ese edificio desde que era niña y conocía a todos los vecinos. ¿Vives aquí? No te he visto antes, le pregunté,
preguntándome por qué su rostro me resultaba familiar. De hecho, nos hemos visto. Hoy derramaste mi café. Cuando el hombre dijo esto, su rostro no mostró emoción alguna. No tenía ninguna expresión, pero sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Claro, era ese mismo cliente que no había recogido su bebida. Te llamé, pero después de 1 hora todavía no había recogido tu café, dije, mirando al suelo. Después de muchos años trabajando en la cafetería, no había aprendido a discutir con los clientes. Me estremecí bajo su mirada. El hombre extendió la mano en silencio y abrió con su llave la puerta del vestíbulo. Luego siguió mirándome a los ojos. Me mudé aquí recientemente, dijo secamente, inclinando la cabeza hacia adelante, señalando que deseaba que entrara primero. Pasé delante y nos detuvimos junto al ascensor. Todo el tiempo reinaba un incómodo silencio entre nosotros. Decidí romper el silencio. Necesitaba mantener una buena relación con mis vecinos después de todo. Si quieres, puedes venir mañana, te haré un café como cortesía de la casa. A menudo uso este gesto con los clientes que, incluso por su propia culpa, quedan insatisfechos. Mi turno es largo y tengo derecho a 2 bebidas gratuitas al día, pero no puedo beber tanto café. Por eso utilizo esta artimaña. La mirada del hombre se suavizó e incluso pareció que sonreía un poco. Subimos en el ascensor y él apretó el botón del piso encima del mío. Luego se volvió hacia mí. Está bien, iré, dijo. No volvimos a hablar mientras subíamos. Solo me despedí al salir del ascensor en mi piso. Metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. Como siempre, el apartamento estaba vacío y sofocante. Me quité la ropa de abrigo y fui a la cocina, abriendo la ventana. Encendí la tetera y me senté cansada en una silla. Mi noche transcurrió sin incidentes. Vi una serie y bebí mi té favorito, cuando de repente empezaron a resonar ruidos fuertes sobre mi cabeza. Parecía como si alguien moviera un sillón o un sofá arriba. Los ruidos eran muy desagradables. Pausé la serie y fui al pasillo. Me puse las zapatillas y cogí las llaves, subiendo las escaleras hasta el piso de arriba. Dado que ya era muy tarde, mis vecinos habían elegido el peor momento para reorganizar el apartamento. Después de llamar a la puerta, que estaba en el mismo lugar que la mía, un piso arriba, me quedé esperando. Se oyeron ruidos detrás de la puerta. Alguien estaba desbloqueando cerraduras y cuando se abrió la puerta, vi a un nuevo vecino, el mismo con el que había entrado en casa esa noche. Disculpa, ¿estás moviendo algo? Mi apartamento suena horriblemente. ¿Podrías dejar de hacerlo? Me estremecí ante su mirada. Este hombre me inspiraba miedo. En parte, quizás porque nunca había conocido a clientes fuera de la cafetería. No dijo nada, simplemente giró la cabeza hacia un lado. Ese gesto de su cabeza me recordó algunos comportamientos animales. En ese momento, observé su mirada. Estaba como ensimismado, como si estuviera mirando a través de mí. De todos modos, gracias. Empecé a retroceder lentamente. No quería tener más tratos con ese hombre. ¿Dónde está mi café? La voz del hombre sonó áspera. En ese momento, ni siquiera movió la mirada. Comencé a bajar las escaleras, pero él seguía mirando fijamente al frente. Te haré un café en la cafetería mañana. En ese momento, su mirada se centró de repente en mí. Se giró hacia mí y me presionó contra la pared. Mi pie se resbaló del escalón y pensé que caería, pero me sostuvo por los hombros. ¿Dónde está mi café? Volvió a preguntar. Empecé a temblar y mi corazón latía a toda velocidad. ¿Por qué había salido de casa en primer lugar? ¿No lo recogiste y se enfrió? El hombre no respondió. Intenté liberarme, pero me agarró con más fuerza por los hombros. Repetía la misma pregunta una y otra vez y exigía café. No entendía lo que quería de mí. Después de reunir fuerzas, logré apartarlo de mí. Corrí escaleras abajo. Por suerte, no había cerrado con llave al subir, así que simplemente giré el picaporte y entré en un lugar seguro. Escuché golpes en la puerta, miré por la mirilla y lo vi. Golpeaba la puerta y seguía gritando la misma frase. Aún me sentía incómoda, pero sabía que no entraría en el apartamento. Con el tiempo, los golpes cesaron. Aparentemente se había cansado. Me metí en la cama, ya que al día siguiente comenzaba mi día laboral temprano. Sorprendentemente me dormí rápidamente, considerando lo asustada que me había dejado ese hombre. Mi despertador sonó por la mañana y abrí los ojos. Mi cabeza estaba embotada por la noche anterior y no había descansado bien. Pero nadie iba a reemplazarme en el trabajo. Me levanté y empecé a prepararme. Justo antes de salir, cuando me estiré para abrir la cerradura, sentí un hormigueo. En mi mente surgió la idea de que todavía estaba allí,
simplemente callado, esperando a que saliera de casa. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Respiré hondo, tomé coraje y abrí la puerta. No había nadie escondido detrás de la puerta. El vestíbulo estaba en silencio. Suspiré aliviada. Me dirigí al trabajo. Mi rutina matutina era siempre la misma. Configuraba la máquina de café antes de abrir y preparaba los suministros que necesitaría durante el día. La campana sobre la puerta sonó bruscamente, indicando que teníamos al primer cliente del día en la cafetería. Buenos días, ¿qué le gustaría tener? Me giré y levanté la mirada, sintiendo un escalofrío en mi piel. Delante de mí estaba mi vecino de arriba, pero ahora me estaba mirando directamente a los ojos. «Un capuchino con jarabe de coco, por favor», dijo calmadamente. Mi corazón latía con fuerza y solo le hice un ligero gesto con la cabeza. Empecé a preparar su bebida rápidamente. Durante todo ese tiempo sentía que me estaba observando. Cuando terminé le pasé la taza con su café. «Un capuchino con jarabe de coco de cortesía de la casa, por favor», dije. Él tomó la taza de mis manos, sonrió levemente y se fue. Seguí mirando la puerta y seguía temblando un poco. Pero no volvió a entrar en la cafetería y solo lo vi cerca de casa una vez después de ese día. «Sofía, mi pequeña, ¿dónde estás?» Revisé toda la casa e incluso miré en el patio trasero. Al abrir la puerta vi a mi hijita escarbando en mi macizo de flores delante de la casa. Suspiré pesadamente. Ayer estuve cavando en la tierra durante al menos 5 horas para que todo se viera hermoso. Pero, ¿cómo mantener el control sobre esta pequeña travesura? Lo que mamá hace a menudo despierta un gran interés infantil. «Sofía, ¿por qué estás escarbando en la tierra?» Comencé a bajar rápidamente las escaleras. Levanté a mi hija en brazos. Toda su ropa, manos e incluso su rostro estaban sucios de tierra. Intenté limpiar los restos de tierra de sus mejillas. A veces es muy difícil cuidar a los niños pequeños. «¡Qué niña tan adorable tienen!» Escuché una voz femenina detrás de mí. Me volví y vi quién estaba tras nuestra puerta. Ella sonreía y lucía muy encantadora. En sus manos llevaba un pastel. «Buenos días, gracias. ¿Necesitan indicaciones para llegar?» Le sonreí y elevó el pastel para que lo viera mejor. Me acerqué y abrí la cerradura del portón. Al acercarme, percibí el agradable aroma a pastel de cereza que ella sostenía. «Necesitaré lavar a la niña y cambiarla, y luego prepararemos té», dije. Presioné el botón del hervidor y subí al segundo piso. Después de dejar a mi pequeña jugando en su habitación, bajé para presentarme a mi nueva vecina. Estaba parada junto a la mesa y ya estaba sirviendo agua del hervidor que estaba hirviendo. Escuchó mis pasos y levantó la cabeza. Me tomé la libertad de husmear un poco en los armarios y encontrar té. Quedé asombrada por su audacia. Yo nunca me hubiera permitido rebuscar en los armarios de un desconocido, pero las personas son diferentes, y yo solía ser amigable con todos mis vecinos. «No hay problema, me llamo Mary». Extendí mi mano en señal de saludo. «Soy Catherine», respondió la mujer, estrechando mi mano. Nos sentamos a la mesa a tomar té con pastel. Catherine contó que se había mudado de un pequeño pueblo a nuestra ciudad. No tenía marido ni hijos. Al escuchar esto fruncí el ceño ligeramente. No era común encontrar a una mujer de su edad que no estuviera casada. Un tiempo después, Sofía bajó porque tenía hambre. Mientras calentaba la comida para mi hija, Catherine la entretenía y jugaba con ella. Después, Catherine se despidió y me quedó a arropar a mi hija para dormir. Decidí darme un baño mientras tenía un par de horas libres. «¿Y dónde están mis chicas favoritas?», se escuchó la voz de Steven en la planta baja, así que Sofía y yo corrimos alegremente a saludar a papá. Steven, como siempre, tomó a Sofía en brazos y la hizo girar. Ella se reía alegremente. La cena ya estaba lista, así que nos sentamos a la mesa de inmediato. Durante la cena le conté a mi esposo sobre la nueva vecina que había venido a casa hoy. Después de esto frunció el ceño y me miró. «¿No te parece extraño que una mujer soltera haya decidido mudarse a una ciudad desconocida?», respondí encogiendo levemente los hombros. «Las circunstancias son variadas. A veces en la vida todo resulta tan abrumador que deseas un cambio de escenario». De repente, escuchamos un golpe en la puerta. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta. Allí vi a Catherine. Me sorprendió verla a una hora tan tardía. «¿Catherine? ¿Pasa algo?», le pregunté con preocupación. Lucía nerviosa y sus labios estaban mordidos. Hace unas horas había estado en casa, pero lucía completamente diferente. «Perdí un pendiente»,
¿Quizás lo has encontrado de casualidad? Sus ojos se movían nerviosamente. La razón que dio para su visita me desconcertó. Comencé a preguntarme si la había visto con pendientes cuando estuvo aquí. Catherine parecía más interesada en Sophie, y eso me puso alerta. Me acerqué a mi hija y la protegí con mi cuerpo. ¿Estás segura de que perdiste el pendiente aquí?, le pregunté. Catherine vaciló y en ese momento me di cuenta de que no había venido por su pendiente. Pero, ¿por qué estaba aquí entonces? Sin esperar su respuesta, decidí despedirla. Si encuentro algo, te lo haré saber. Pero ahora deberíamos ir a dormir. Catherine asintió distraídamente, tratando de mirar a Sophie detrás de mí. Esto me inquietó. Comencé a guiarla hacia la puerta, aunque ella intentaba encontrar razones para quedarse. No reaccioné y seguí guiándola hacia la salida. Cuando cerré la puerta tras ella, suspiré aliviada. La intensa curiosidad que Catherine mostraba por mi hija me inquietaba. A Steven tampoco le había gustado nuestra nueva vecina. Antes de dormir me pidió que no la dejara entrar más a casa. Yo también comencé a sospechar que algo no estaba bien con ella. En medio de la noche, desperté por el llanto de mi hija. Escuché sus gritos y corrí hacia su habitación. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió en los talones. La habitación estaba vacía. Momentos después volví a escuchar la voz de mi hija. Bajé corriendo las escaleras. En el pasillo junto a la puerta, vi a Catherine. Sostenía del codo a Sophie y la arrastraba hacia la puerta, mientras ella se resistía con firmeza. ¿Qué estás haciendo con mi hija?, mi grito resonó por toda la casa y escuché a Steven levantándose en el piso de arriba, llamándome. Catherine se giró hacia mí y acercó más a mi hija a ella. Desde detrás de su espalda asomaba la hoja de un cuchillo. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido y me detuve en el escalón de abajo. De repente me di cuenta de que podría hacerle algo a Sophie. ¿Qué estás tramando? ¿Por qué necesitas a mi hija? Comencé a hacerle preguntas, tratando de retrasarla y distraerla. Formulé las preguntas deliberadamente más fuerte para que Steven escuchara que no estábamos solos en casa. «No es asunto tuyo, no nos estorbes», dijo de forma tenebrosa esa chica que unas horas atrás sonreía amablemente sosteniendo un pastel. Continuó arrastrando a mi hija hacia la puerta y Sophie la mordió bruscamente, haciendo que ella retirara su mano por el dolor agudo. Sophie corrió hacia mí. La levanté en mis brazos y subí corriendo las escaleras. «¡Espera!», gritó Catherine a nuestras espaldas. En el pasillo del segundo piso me topé con Steven. Estaba somnoliento y no entendía lo que pasaba. «¡Corre! ¡Allá viene esa loca con un cuchillo!». Corrimos a nuestra habitación y cerramos con llave. Sophie comenzó a llorar. Estaba muy asustada. Catherine golpeaba y gritaba afuera de la puerta. Hice todo lo posible para calmar a Sophie, pero sus gritos y el ruido hacían que llorara más fuerte. Steven observaba la puerta atentamente, pero teníamos cerrojos fuertes, por lo que Catherine no podría entrar en la habitación. Así que esperamos a la policía y se la llevaron. Pasé toda la noche tratando de hacer que Sophie finalmente se durmiera. Al día siguiente nos citaron en la comisaría para prestar declaración. Resultó que Catherine había estado siendo buscada hacía tiempo. Atacaba a familias en ciudades, secuestraba a sus hijos y luego se iba de la ciudad. Estaba mirando el reloj mientras estaba sentado en la oficina. Quedaban 10 minutos para el final de mi día laboral y esperaba ansiosamente a que pasaran. Estaba emocionado por tener mis primeras vacaciones después de varios años de trabajo en esta empresa. Ya había planeado mis vacaciones con amigos de la infancia. Mi amigo Steve estaba organizando una despedida de soltero en la casa de campo de su padre. Cuando éramos más jóvenes pasamos muchas fiestas escolares en esa casa. Luego llevábamos chicas del colegio allí. Bebíamos, asábamos carne y nos divertíamos en el río, que estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. Cuando teníamos 17 años, construimos un columpio de cuerda allí. Apenas sobrevivimos cuando intentamos saltar desde él al agua. Luego comenzamos a usarlo como un simple columpio peligroso. Con el tiempo, crecimos, terminamos la universidad y dejamos de ir allí. Cada uno de nosotros se enfocó en el trabajo y la vida personal, por lo que las reuniones quedaron en la agitada juventud. Cuando el reloj marcó las 19 o'clock, me levanté de mi silla y me dirigí hacia la salida. Mi coche me esperaba en el estacionamiento. Abrí el maletero y metí mi maletín de trabajo. A su lado estaba una caja que ya estaba dentro, llena de Budweiser, la mejor cerveza de nuestra juventud. Cuando recibí un mensaje de Steve,
en el que me proponía recordar la juventud y celebrar la despedida de soltero en esa casita, pensé de inmediato en el elemento principal de nuestras fiestas. Estaba atascado en el tráfico cerca de la casa de Steve. Tenía que recogerlo y dirigirnos fuera de la ciudad. Los otros chicos recibieron la dirección por mensaje de texto y debían llegar a la casita por su cuenta. Planeamos llegar un día antes para prepararlo todo. Pensé que nunca saldría de esta fila, dijo Steve, tratando de acomodarse en el asiento delantero del coche. En los últimos 3 años había ganado algo de peso, aunque antes no era el chico más delgado. Miré hacia atrás, y en el asiento trasero él había arrojado 5 o 6 bolsas llenas de comida. La mayoría estaba llena de carne, pero se podían ver verduras y aperitivos como papas fritas en algunas. Desde nuestra última reunión, has ganado unos 15 kilos, amigo. Nos dimos la mano en nuestro apretón de manos característico. Steve sonrió. Nunca se ofendía por nuestras bromas sobre las dobladuras en su vientre. Nuestro viaje siguiente transcurrió como si nunca nos hubiéramos separado durante varios años. Escuchamos nuestras canciones favoritas de juventud, cantamos con ellas y abrimos un par de paquetes de papas fritas en el camino. Una vez estacionados cerca de la casita, salimos del coche y abrimos el maletero. Después de abrir una botella, nos apoyamos en el coche y miramos alrededor. «Ah, Charlie, aquí pasaron nuestros mejores años», dijo Steve primero, aparentemente incómodo por el silencio anterior. Siempre me gustaba sumergirme en mis pensamientos, así que el silencio no me molestaba. «Sí, Steve, yo también echo de menos esos tiempos». Le puse la mano en el hombro. Él era la única persona que había estado conmigo desde la escuela hasta la universidad. Era el último recordatorio de que mi juventud realmente había sucedido, y no solo había sido un sueño. Las próximas horas transcurrieron en un bullicio mientras organizábamos las mesas, que habían estado cubiertas de polvo en el garaje durante años. Preparamos las parrillas, y para la noche los chicos comenzaron a llegar. De repente, se escuchó una voz femenina. «Pensé que esta casa estaba abandonada», dijo la chica con un tono alegre. En realidad, Steve y sus padres no habían estado allí en los últimos 3 años, pero antes pasábamos allí todos los veranos y nunca veíamos a nadie más allí, ni en las casas cercanas. Todo esto me desconcertó mucho y miré con escepticismo a nuestra invitada no deseada. Precisamente, una de las ventajas de ese lugar era que no había nadie más por kilómetros a la redonda. «Venimos aquí cada verano desde que éramos niños, pero a ti no te había visto antes», le dije, notando cómo sus músculos faciales comenzaban a tensarse. Claramente mis palabras no le habían gustado, pero ella intentó disimularlo. En cambio, Steve se comportaba de manera muy diferente. Siempre era vulnerable a los encantos femeninos, por lo que de inmediato comenzó a coquetear con ella. «Mi familia compró un terreno al final del camino un par de años atrás y construyeron una casa de campo allí», dijo ella con una sonrisa melosa. Naturalmente, Steve la invitó a pasar y tomar una cerveza. Pero a mí, esta mujer no me inspiraba confianza. «Me temo que esta noche vamos a tener una despedida de soltero aquí, en honor a la boda de Steve», le dije con firmeza a mi amigo. Hice hincapié en la palabra boda para recordarle a Steve que esta mujer no tenía lugar allí, y esperaba que ella comprendiera que sería mejor que se fuera a casa. Por su mirada, entendí que había captado el mensaje, pero no tenía intenciones de irse. Steve respondió según mis expectativas. Dejó de rondar a la chica como un tiburón y confirmó mis palabras sobre la despedida de soltero. A la chica no le quedó otra opción que irse. Para la noche los demás chicos llegaron y pusimos música para comenzar la fiesta. Sobre la chica que había venido un par de horas antes, tanto Steve como yo ya la habíamos olvidado. La fiesta estaba en pleno apogeo. Todos se estaban divirtiendo. Abrí otra botella y quería felicitar a Steve por su próxima boda, así que comencé a buscarlo por todas partes. «Jack, ¿has visto a Steve?», le pregunté a alguien en la casita de un solo piso con un jardín que se veía todo. Ya habían pasado 15 minutos y no lo encontraba. «Creo que se fue por allí con una chica», me respondió señalando un sendero que habíamos recorrido juntos. El sendero conducía a nuestra Bungie. ¿Por qué Steve había ido allí y por qué esa chica estaba de vuelta? Dejé mi cerveza en una mesa cercana y seguí el sendero adentrándome en el bosque. Se escuchaban diferentes sonidos por todas partes, ya que esta zona no se consideraba residencial. Se podían encontrar animales salvajes aquí, aunque sería bastante raro. En el pasado, los cazadores solían merodear por estos lugares y habían diezmado la mayoría de la fauna. Solo una vez, en la universidad, nos topamos con un jabalí salvaje, y él se asustó más de nosotros que nosotros de él, escondiéndose en lo profundo del bosque.
Cuando me acerqué a nuestro lugar, escuché voces y disminuí la velocidad. En la oscuridad del bosque, no me vieron, tal como había pensado. La chica estaba allí, la misma que había venido por la mañana. Steve actuaba de manera extraña, mirando un precipicio. En su juventud nunca había saltado desde nuestra bungee, ya que era demasiado pesado. Mucho menos podría hacerlo ahora. La chica se acercó a él y le susurró algo al oído. Steve se inclinó para alcanzar la cuerda de la bungee, algo que no me gustó, así que decidí salir de mi escondite para entender qué estaba pasando. Cuando la luz de la luna cayó sobre mí, la chica se volvió bruscamente hacia mí y sus ojos se oscurecieron. «Steve, ¿qué estás haciendo?» «Vamos con los demás», le dije a mi amigo. Sería extraño si me asustara una chica, pero me estaba provocando escalofríos. Había algo extraño en ella. La simple presencia de esta mujer en estos lugares ya era extraña, y Steve parecía comportarse de forma extraña bajo su influencia. No obtuve respuesta de mi amigo, ignorando mis palabras y continuando intentando balancear nuestra bungee, que habíamos atado a una rama del árbol. Me acerqué y le di un empujón en el hombro. No se volvió hacia mí. Comencé a buscar con la mirada a la chica, pero ya no estaba en ninguna parte. «Steve, Steve». Intenté alejarlo, pero él parecía no escucharme ni verme, avanzando hacia el borde, estirando la cuerda de la bungee. Necesitaba pensar en algo para detenerlo. El agua debajo era helada, y simplemente arrojarse al agua desde allí podría ser peligroso. Me lancé hacia él y lo tumbé al suelo. Le di un par de golpes leves en la cara. Parecía volver en sí. Su mirada se aclaró y me miró frunciendo el ceño. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó. Probablemente yo también me habría enfadado si hubiera despertado de que mi mejor amigo me estaba golpeando en la cara. «¿Y tú qué pretendes?», respondí, dejando salir mis emociones. Lo ayudé a levantarse y le conté lo que había visto. Decidimos ir hacia el área que mencionó esa chica. Al llegar a la casa de Steve, de donde aún se escuchaba el sonido, salimos a la carretera y caminamos hasta el final, tal como había mencionado la chica. Vimos una valla y un terreno al final, donde se encontraba una casa que estaba completamente envejecida. No parecía tener solo un par de años. Dentro de la casa no encontramos a nadie.